Muy bien. Entonces Lucas, si me ponen la que sigue, ahí lo vamos a ir leyendo. Igual si lo podemos hacer de la forma que hemos hecho los pasajes largos, para poder irlo leyendo uno y uno, ¿verdad? O sea, yo leo el versículo 1, ustedes el 2, y así nos vamos, y a ver si el 20 pues lo leemos todos juntos, ¿sí? Entonces dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Okay. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pasado las cuantas María, que velaban y guardaban allí de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto ocurrirá al final. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, que habían ido atado del pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ahora todos juntos. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Vamos a orar, si gustan ponerse de pie. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos venir ante tu presencia a escuchar tu palabra, Señor. Queremos que tú nos hables el día de hoy, queremos recibir lo que tienes para nosotros, para nuestra vida en particular, aunque es un mensaje en general, pero yo sé que tienes una palabra adecuada para cada necesidad, para cada corazón que hoy te necesita, que hoy está sediento, Señor. Háblanos, alúmbranos, guíanos, y aún a las personas que aún puedan estar en camino o que hoy no han podido venir, bendícelos, Señor, ayúdalos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Dice entonces aquí, si ponemos la siguiente, yo creo que sería después del verso 20. Muy bien. ¿Cómo puede escribir el significado de la Navidad en una sola oración? ¿Cómo podríamos describir qué es la Navidad? O alguien que me quiera decir en una sola oración, ¿qué diría usted que es la Navidad? El nacimiento del Mesías. Nacimiento del Mesías, ¿ok? ¿Qué otra cosa? ¿O alguien más? Anímense, no hay buenas ni malas. Yo creo que es la fecha donde, recordamos porque vino Cristo, pero es donde debería de practicar más la misericordia para los demás, el amor entre nosotros. Ok, una fecha
para recordar a Jesús y practicar misericordia Sí. y amor. ¿Ok? ¿Qué más? Pues para Ajá. recordar el nacimiento de Jesús. ¿Para recordar el nacimiento qué? No, está bien. Del niño Jesús. Ok, es una fecha donde recordamos el nacimiento del niño Jesús. Muy bien, ¿qué más? Recordamos el amor de Dios que se manifiesta precisamente en darnos a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Ok, recordamos el amor de Dios o la misericordia, dijo, de Dios que mandó a su Hijo para salvación. Muy bien, ¿qué otra? ¿Algún otro que quiera participar? Gabriel. Pues creo que es un momento donde igual se utiliza para estar en armonía y pues poniendo ahí en práctica las enseñanzas de Jesús. Un tiempo para practicar, para estar en familia, dijiste, y poder estar también practicando Sí, practicando lo que nos mostró Jesús. lo que nos mostró Jesús. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que no haya participado? O ya con eso estamos. El Sí. regalo de Dios a la humanidad. El regalo de Dios a la humanidad. Muy bien. Pues el día de hoy, o sea, yo creo que muchas veces sí nos pasa. Creo que las respuestas en general, o sea, todas están bien. Creo que de alguna manera, cuando pensamos en Navidad en el mundo, pues generalmente pensamos en la cena, ¿no? La convivencia, los regalos, el vinito, las fechas, las vacaciones o los días festivos y demás, ¿verdad? Pero en realidad, pues aquí, por ejemplo, en Lucas pudimos observar cómo fue el nacimiento de Jesús. Definitivamente tiene que ver acerca del nacimiento. La misma palabra Navidad pues nos evoca un nacimiento, ¿verdad? Y en realidad, pues más que el nacimiento, la Navidad es la historia precisamente del nacimiento de Jesús. Podríamos decir, a lo mejor en lo que tengo aquí en mis notas, es la celebración del momento en que Jesucristo vino al mundo con el propósito de salvar a la humanidad de sus pecados, ¿verdad? O sea, tenemos que enfocarnos, sí, en el nacimiento de Jesús, pero no solamente en el nacimiento de Jesús, sino en el hecho de que Jesús vino para salvar, ¿verdad? O sea, esa es una clave muy importante, para salvar al mundo de sus pecados. Dios llegó a la humanidad de manera única, estaba en completo control de los eventos, ¿verdad? Porque a veces algunas personas piensan como que Jesús fue el plan de emergencia de Dios, o sea, como diciendo Dios, bueno, ya esto ya se salió de control, ya mandé profetas, ya mandé ángeles, ya mandé un pacto, hice con el hombre, no funcionó, ya separé un pueblo y ese pueblo de Israel me traicionó y hay tantas cosas que ni modo, tengo que mandar a mi hijo, ¿sí? Pero en realidad desde el tiempo antiguo ya estaba predicho, ya estaba prometido el Hijo de Dios para la salvación de la humanidad. No es que Jesús fuera un plan B, no es que Jesús fuera un plan de emergencia. Jesús era el plan desde el principio de la historia del hombre. Desde Génesis 3 tú puedes empezar a ver la profecía en la cual Dios está mandando ya a su Hijo unigénito para salvación del mundo. O sea, Jesús no es un plan B, Jesús es el plan de Dios. Jesús es nuestro Salvador desde el principio de la historia del hombre. Dios ya tenía ese plan de salvación para el hombre. Y cuando nosotros pensamos, entonces si Dios ya tenía todo establecido, o sea, algunas personas dicen, bueno, ¿cómo es posible? Ya no lo regreses, ahí nos vamos derechito con las slides. Pero aquí en el verso 1, si usted tiene su Biblia, de Lucas 2, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Imagínate, o sea, alguno podría pensar, bueno, Augusto César, primero él quiso hacer el empadronamiento y tuvo que moverse José, y entonces tuvo que viajar y coincidió que María tenía que dar a luz, y a Dios se le escapó el hecho de procurarle a Jesús un lugar donde nacer, ¿sí? Podríamos pensar de esa manera, ¿sí? Porque hoy en día en el ámbito católico precisamente por eso se celebran las dichosas posadas, ¿verdad? De que dices, bueno, es como que una representación física de decir, vamos a pedir posada, pues representando el hecho de que José y María estaban pidiendo un lugar donde poder estar,
dónde poderse quedar y nadie los pudo recibir. Les parece contradictorio el hecho de que Dios, siendo Dios y habiéndonos dado el regalo de la vida y el regalo de un lugar donde vivir, no tuviéramos nosotros, la raza humana, un lugar donde recibirlo, donde darle la bienvenida a Dios a este mundo, ¿verdad? O sea, tuvo que dormir su primer noche en un establo, en un pesebre, en medio de animales. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar que Dios es soberano y que Dios conoce todas las cosas y que Dios puso el sentir en Augusto César de hacer ese censo y de que José se moviera y que él sabía que en ese momento María tenía que dar a luz, entonces podemos entender que el plan de Dios era precisamente que Jesús naciera en un pesebre. ¿Por qué el Rey del mundo? ¿Por qué el Rey del universo? ¿Por qué Dios, nuestro Señor? ¿Por qué tenía que nacer en un pesebre? Bueno, pues tendríamos que pensar que realmente Dios quería que el Salvador de este mundo pudiera estar ahí en medio de una parte de humildad, ¿verdad? O sea, mostrándonos a nosotros la manera en la cual Él iba a llevar su ministerio, mostrándonos a nosotros que Él se humilló en la condición de hombre y rechazó los placeres de este mundo y los honores de este mundo, aunque realmente también el creador de las estrellas hizo que la estrella guiara a los sabios para guiarlos a que Él estaba ahí, ¿verdad? O sea, Dios puso todas las cosas en su control para que las profecías se cumplieran. Las profecías todas vemos cómo se fueron cumpliendo una a una. Solamente te voy a mencionar Isaías capítulo 9 versos 6 y 7. Dice la palabra de Dios, Isaías 9 versos 6 y 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí podemos darnos cuenta que Isaías está hablando del Mesías, ¿sí? O sea, no hay otra interpretación posible que nosotros le podamos dar. Es que está hablando de un profeta, está hablando de otra persona. No, ¿a quién podríamos llamar? Y fíjate el énfasis aquí, que cada una de estas nombres no nos está diciendo que sean cualidades, porque no nos está diciendo en minúsculas, los están nombrando con mayúsculas, o sea, son nombres. Dice: se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Dijo Dios: a nadie le digas Padre, porque Padre solamente tienes uno, ¿verdad? O sea, Padre está en el cielo, Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? O sea, son cualidades, claro, que entendemos que tiene Dios. Por eso dice: llamará su nombre, porque es tan fuerte. O sea, en la antigüedad se le llamaba a veces el nombre de una persona por alguna situación que lo denominaba, o una cualidad que la persona podría tener, pero era tan fuerte la parte que él tenía de esto, que dice: llamarás su nombre. O sea, tan admirable es que su nombre mismo se iba a ser admirable, ¿sí? Y fíjate, aquí Isaías nos dice: porque un niño nos es nacido. Está hablando de que Dios iba a venir a la tierra, que Dios iba a nacer como un hombre normal, natural, pero Él iba a ser el Hijo de Dios. Verso 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Tal vez aquí los judíos se ponen a discutir mucho el hecho de que Jesús fuera una persona humilde, que Jesús fuera alguien que no tuvo un poder geopolítico, porque ellos pensaban que el Mesías pues iba a ser, hasta el día de hoy piensan que el Mesías es un líder político, un líder que va a ser un rey como tal de un reino de este mundo. Pero Jesús mismo se lo dijo a Pilatos: mi reino no es de este mundo, yo no tengo un reino en este mundo, no soy un líder político, no tengo un trono físico, sino el trono, dice aquí, sobre el trono de David y sobre su reino. Pero su reino dice que no iba a tener límite, ¿sí? O sea,
no es un lugar limitado, no es delimitado por la tierra, no es algo físico en esta tierra, sino dice disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. En este mundo no puede haber un juicio y justicia como lo hay en el divino. En Dios, el reino de Dios es el reino que Él mismo lo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio, el reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos ya está entre ustedes. ¿Cuál es el reino de los cielos? El Evangelio, el poder de Dios para salvación, la vida eterna en Cristo Jesús, ¿sí? Dice: aquel que cree en Él ya ha sido salvado, y el que no cree también ya ha sido condenado porque no ha creído. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjate lo que Dios nos habla acerca del nacimiento de Jesucristo, nos habla acerca de las profecías y nos dice que este niño precisamente es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? La Navidad fue el momento en que los planes de Dios se hicieron realidad en el cumplimiento del tiempo. Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 4 al 6. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Verdad? Abba, Padre significa, es como un modismo, por eso no se puede traducir al español, al castellano, pero es como los niños cuando le hablan a su papá en confianza y le dicen papito, ¿verdad? O sea, es como algo que solamente se puede decir así: Abba, Padre, ¿sí? Es como solamente el hijo pequeño le dice a su padre papito, ¿sí? Entonces dice: por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Nosotros tenemos la seguridad de que podemos ser hijos de Dios, de que podemos recibir el Espíritu de Cristo por medio de su Espíritu. Si me regresas al verso 5, dice el verso 4: cuando vino el cumplimiento, nos habla acerca del tiempo, el tiempo adecuado de Dios, el tiempo adecuado que Dios puso para que nosotros pudiéramos estar en su propósito, en su salvación. Dios había trazado un plan para nuestra salvación, ¿sí? Dios estuvo al tanto de los detalles a lo largo de los siglos, realizó su plan para que diera fruto. Dios, Hijo, nació de una mujer bajo la ley de los hebreos. El nacimiento de Cristo hizo posible que pudiéramos llegar a ser hijos de nuestro Padre Celestial. Si te das cuenta, así como Moisés en un momento dado nace en medio de las aguas, y cuando era imposible, porque en ese tiempo estaban matando a los varones, los egipcios decían: pues ya vamos a eliminar un poquito de la raza hebrea porque se están multiplicando mucho, y los empiezan a esclavizar y los empiezan a matar. Incluso cuando decían, había una instrucción que decía: si el niño que nace, el bebé que nace es varón, mátalo; si es mujer, déjala con vida. ¿Sí? Y en ese momento Moisés es salvado y es puesto en una canasta, y entonces es llevado al mismo palacio del faraón, porque Dios tenía planes con él, porque Moisés precisamente tenía que ser un salvador. Y de esta manera también vemos en la vida de Jesús, que Jesús también se salva de una matanza de niños, que Dios guarda y le dice a José: llévate al niño de aquí porque corre peligro, y yo te voy a decir cuando vengas para acá. Y por eso también nos identificamos mucho con las personas migrantes. Jesús mismo llegó a ser un migrante, ¿verdad? Llegó a vivir en una tierra que no era suya, porque Dios pidió que se lo llevaran, y estuvo un tiempo en una tierra extranjera. Por eso también nosotros somos muy sensibles a la necesidad de todas las personas, y entendemos que hay momentos en los cuales la gente se tiene que mover por seguridad, por muchas razones. Pero en realidad nosotros vemos aquí que dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Por qué también decimos que Jesús vivió todas esas cosas? Porque Dios lo permitió. Dios tenía un plan. Todo lo que pasó con Jesús no es ninguna casualidad. Alguno podría decir: ay, pero ¿por qué María y José todavía no estaban unidos en matrimonio? A Dios se le escapó. Hubiera hecho de un matrimonio verdadero
un matrimonio consumado, que ahí naciera Jesús. No, porque precisamente tenía que ser una virgen. ¿Cómo iba a ser virgen si ya estaban casados? ¿Verdad? Entonces, Dios no se le escapó ningún detalle con María, ni con José, ni con nadie, ni cuando se tuvieron que llevar a Jesús porque iban a matar a los niños. No se le escapó nada a Dios. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando era el tiempo. También podríamos pensar, ¿por qué no lo mandó antes? ¿Por qué no lo mandó con Isaías? ¿Por qué no lo mandó cuando estaba Jeremías? ¿Por qué no lo mandó cuando estaba Moisés? ¿Por qué no lo mandó en otro tiempo? ¿Por qué no lo mandó a otra tierra? ¿Por qué no lo mandó a América? Dios mandó a su Hijo a su tiempo, nacido de mujer y nacido bajo la ley de los hebreos, la ley de Moisés, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Tenía que nacer en la ley de Moisés, tenía que nacer como judío, tenía que nacer ahí en esa tierra para que él estuviera bajo la ley, para librar y ser libertador de todos aquellos que estamos supuestos bajo la ley. Él venció la maldición de la ley, él venció la maldición del pecado, él venció la maldición de esta tierra, porque vino a vivir a este lugar maldito en medio de personas que estaban pecadoras, y él puso el pie con firmeza, con autoridad, para ser nuestro Salvador. Y dice, para redimir. Redimir quiere decir pagar toda la deuda. Cuando tú redimes algo del Coppel o del Electra, dices, ya pagué mis cuotas, ya no debo nada, esto es mío. Esta moto, o este refri, o esta sala, ya no te pertenece, tienda, ya de ti ya no es nada, esto es mío, lo redimo. ¿Sí? Así Dios vino por nosotros cuando le debíamos al pecado, cuando le debíamos a la ley, y Él dijo, esta persona ya no te debe nada, esta persona ha pagado todo lo que debe. Redimirnos a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos, ¿sí? Ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, no somos personas. Cuando tú llegues o cuando tú llegas delante de Dios a tu cuarto y hablas con Él, no eres un extraño, no eres una persona que no tengas derechos. No, Dios te da todo el derecho, ¿sí? O sea, no eres como cuando una persona se naturaliza, ¿no? Mexicana, y dicen, oye, pues esta persona ya no es un extranjero, ya no es argentino, ya no es una persona hondureña. No, esta persona es ya un mexicano, y como mexicano tiene todos los derechos. Y si la persona va al IMSS, y si la persona va a un centro de salud, le tienen que atender, lo tienen que dar. Y si la persona dice, yo quiero votar, quiero un INE, le dan una INE, y puede elegir a cualquiera de las personas que están votándose, ¿sí? O sea, tenemos toda la gracia y el acceso al Padre porque somos hijos de Dios, ya no somos extranjeros. La muerte de Cristo nos hace ciudadanos del reino de los cielos, con todos los derechos y con toda la gracia que eso implica. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Verso 6, por cuanto sois hijos, ya no somos otra cosa, ya no somos siervos, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos personas extrañas para Dios. Podemos llegar y decirle Padre, y no solamente Padre, sino dice que Él envía a nuestro corazón el Espíritu Santo, por el cual nosotros podemos decirle Papito, ¿sí? Por el cual nosotros podemos hablar con Él con toda la confianza, con toda la apertura, que sabemos que no estamos hablando con un Dios malo. Hay muchas personas que ven a Dios como un Dios castigador, como un Dios que te va a decir, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué lo otro? ¿Eres corto? ¿No sabes? Algunas personas, inclusive los mismos discípulos, en algún momento con Jesús decían, pues ya, como que decían, ya no le encontramos. Mejor tú, Juan, pregúntale, porque todo lo que decían era como al contrario, ¿sí? Pero dice aquí, nosotros tenemos un espíritu de adopción por el cual podemos encontrarnos con Dios, con esa confianza, acercarnos a Él y decirle, Papito, no sé, no entiendo, no puedo, necesito. Palabras que muchas veces tenemos esa necesidad de pronunciar delante de Dios, ¿sí? No tienes que llegar con Dios con un gran speech, con un gran discurso y decirle, es que yo vengo a decirle en estas palabras, en esta hora,
no sé, ¿verdad? O sea, no necesitas ser tan formal. Claro, si tú quieres ser formal con Dios, tienes todo el derecho. Puedes hablar con Dios como tú te nace de tu corazón, Él lee tu corazón, pero no es necesario. Cuando tú hablas con Dios, tú le puedes decir tal cual sientes las cosas, como un hijo chiquito se lo dice a su papá: papi, tengo hambre, papi, quiero ir al baño, papi, me das un dulce, ¿sí? O sea, tienes esa libertad de expresarte con Dios como tú te sientas en ese momento, y sabes que vas a tener su Espíritu Santo, por el cual dice: nosotros clamamos Abba, Padre, ¿sí? Dios creó todas las cosas, Él guió a los sabios para que llegaran a Jesucristo. Dios también tiene el plan que a veces parece misterioso, a veces nos parece como decir que tanta cosa había con Jesús, pero en realidad Dios tenía un plan para cada una de las cosas, para que se cumplieran todas las profecías, porque incluso había una profecía que decía: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, ¿cómo iba a llamar a su hijo de Egipto si nunca había llegado a Egipto? Bienvenido. Entonces, realmente tenemos esa parte donde sabemos que Dios tuvo a bien, e incluso la muerte de Jesús no fue un accidente o un infortunio, ¿sí? O sea, algunos podrían decir, bueno, como le dijo Pedro: oye, Jesús, nunca te acontezca esto, ¿sí? O sea, cuídate, maestro, si te están buscando para matarte, no lo vayas a hacer, ¿sí? Pero realmente Jesús decía: espérate, o sea, tú estás viendo por las cosas del mundo, yo estoy viendo por las cosas eternas. ¿Para qué había venido Jesús? Para ofrecer su vida por nosotros. Por lo tanto, era necesario que Él diera su vida. La muerte de Jesús no fue un accidente, sino Él era parte del plan de Dios Todopoderoso. De hecho, era la parte más importante que teníamos que ver, que teníamos que entender: el hecho de que Jesús venía a morir. El hecho de que Jesús vino a esta tierra es precisamente para ofrecer su vida por nosotros. No podríamos entender la Navidad si no entendemos el hecho de que Jesús vino a morir por nosotros. A veces nos gusta mucho el relato del bebé puesto en un pesebre, del nacimiento y los regalos, pero tenemos que ver algo más allá. O sea, Jesús vino con el propósito de morir, con el propósito de salvar. Esa es la clave que tenemos que entender. Sí, la Navidad es nacimiento, sí, pero en ese nacimiento tuvo un propósito: morir por ti, morir para salvarte, morir para que tú hoy tengas ese espíritu en tu corazón y puedas clamar: papito, para que tú tengas esa confianza y esa seguridad de que puedes hablar con Dios, ¿sí? La Navidad describe el instante en que el Hijo de Dios vino al mundo como ser humano, y este misterio lo podemos conocer, o se ha denominado a veces como la encarnación. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versos 6 al 11. Dice la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas alguno morirá por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Aquí nos da a entender Dios que, bueno, ¿quién va a morir por otro, verdad? O sea, imagínate que te dijeran: esta persona tiene una pena de muerte, ¿sí? Dice Dios, pues apenas alguno dirá: bueno, pues yo me aviento porque esta persona fue muy buena, porque esta persona ha hecho mucho por nosotros. Bueno, pues yo me ofrezco por uno muy bueno. Pero por el pecador, por el impío. Y realmente, pues decimos, de todos los que estamos aquí, ¿quién se aventaría que tuvieran ahí un paredón y dijeran: este va a morir, ¿quién se avienta por él? Pues yo no sé si alguno de los presentes se pusiera en medio del paredón por otra persona. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas... ¿me lo repetiste el verso 8? ¿Estábamos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Sigue más adelante, ¿verdad? Verso 10, sí, dice: porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí? Nos dice aquí la palabra de Dios que Él vino y se encarnó. ¿Me lo regresas al verso 6, por favor? Esta fue la manera en que Dios hizo lo que no podíamos lograr nosotros mismos. Nos rescató de la esclavitud del pecado en que vivíamos. Porque Cristo dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando nosotros no podíamos darnos una salvación por nosotros mismos, Jesús vino a hacer esa propiciación. Por medio de la encarnación podemos relacionarnos con Dios. Como Jesucristo comprende la vida humana, podemos llegar ante su presencia confiados y pedirle misericordia. ¿Sí? El siguiente texto, no sé si tenemos Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Cuál sería el trono de la gracia? ¿O a qué se referirá con trono de la gracia? Como al lugar que le agrada a Dios. El lugar que le agrada a Dios, ¿ok? ¿Qué otra cosa podría ser? A ir con Dios. A ir con Dios, ¿ok? ¿Qué más? Es el vínculo de Jesucristo del hombre por medio de Jesucristo hasta Dios. Ok, el vínculo, sí, exactamente. Aquí, como lo denomina la Biblia, es acerquémonos, o sea, nos está diciendo, hay que ir confiadamente, como decíamos, por cuanto tenemos esa entrada a través de Jesucristo, nos ha dado el acceso directo. Es como que tú tuvieras un teléfono, el teléfono, si has escuchado esa historia, ¿no? De que pues en la oficina del presidente hay un teléfono rojo, ¿no? Cuando hay una necesidad de contactar directamente al presidente, suena el teléfono rojo para las cosas más importantes, es una línea directa hacia el presidente. Haz de cuenta que tú tienes ese teléfono que puedes marcar hacia el teléfono rojo de Dios, ¿verdad? Y nos dice confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué dice trono de la gracia? Porque Dios tiene un trono, Dios es rey, ¿verdad? O sea, Dios es el todopoderoso, que nos dice que está sentado en su trono, pero no es un trono de castigo, no es un trono de maldad, no es un trono de justicia. En este momento no lo resalta de esa manera, sino nos resalta el trono. Acerquémonos al trono, porque cuando tú ibas a una audiencia con el rey, te acercabas y abrían la puerta y entonces te presentabas delante del rey. ¿El rey dónde está? En el trono, ¿verdad? O sea, tú te acercabas y podías acercarte, ya era mucho que pudieras acercarte a donde estaba el rey. Y tú, al encontrar en la cámara principal al rey, tú lo ibas a encontrar sentado en su trono. Y a veces había unas escaleras antes para que el rey estuviera en la parte, o sea, como ni siquiera en la misma altura. Tú no estás a la altura del rey, tú estás más abajo del rey. Y el rey estaba en unos escalones hacia arriba, sentado en su trono para escucharte, qué era lo que le querías decir. Y entonces era tu oportunidad de poderle decir, rey, vengo ante usted para solicitar esto. Y el rey decía sí o no, ¿verdad? Aquí nos está diciendo, acerquémonos pues, confiadamente, ¿sí? O sea, tienes la confianza de acercarte a Dios, al trono, a su trono porque es rey, pero al trono de la gracia. O sea, lo que nos resalta es que nos acercamos sí a Dios, al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo sabe, al Dios que nos mira y que nos conoce desde antes que nosotros nos acerquemos a Él. Él ya sabe para qué nos estamos acercando a Él, pero nos acercamos a un trono que resalta la gracia. Nos resalta que Él quiere bendecirnos. Es como cuando tú te acercas y ya sabes que tienes algo en la mano, como te acercas a lo mejor con una persona que ya tienes acreditado y tú dices, vengo a solicitar esto, pero tú sabes que te lo van a dar. Por eso nos dice y nos resalta, te acercas al trono de la gracia, ¿sí? ¿Para qué?
Para alcanzar Misericordia. y hallar, ¿qué? Gracia, ¿para qué? Socorro. Para el oportuno socorro. O sea, si yo tengo una necesidad, ¿a dónde tengo que ir? Al trono de la gracia, ¿verdad? O sea, porque tengo una necesidad. Si necesito el favor de Dios, ¿a dónde tengo que ir? Al trono de la gracia. Si necesito misericordia, ¿a dónde voy? Al trono de la gracia. Si necesito hallar gracia, vale la redundancia, ¿no? Te acercas al trono de la gracia porque necesito gracia, porque necesito un favor, porque necesito sabiduría, porque necesito algo que no tengo. Oportuno socorro. En ese momento donde me siento inseguro, donde me siento falto, donde me siento incapaz, donde me siento que no puedo más, ¿a dónde tengo que ir? Al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro, ¿sí? Dios tiene en su poder darme esa gracia. ¿Por qué podemos ir al trono de la gracia? Por el sacrificio de Jesús, porque Jesús vino a este mundo, por la Navidad, ¿sí? O sea, por eso es tan importante nosotros celebrar también la Navidad. No es algo, algunas personas a veces tienen miedo de celebrar la Navidad. No es un tiempo para tener miedo. Y dicen algunos, no, pero es que el arbolito no es, pero es que esto no está bien, pero es que ¿para qué se le dan regalos a los niños? No, o sea, sí hacemos una celebración. ¿Por qué no celebrar? Claro, el mundo tiene que estar de fiesta, el mundo tiene que estar contento. Nosotros debemos de hacer las cosas para resaltar el nacimiento de Jesús, pero entender realmente por qué vino Jesús, a qué vino Jesús, qué celebra la Navidad. Celebramos la misericordia de Dios que vino a salvar este mundo pecador. Celebramos a Jesús, celebramos el acceso al Padre, celebramos este pacto que Dios hizo con nosotros. Gloria a Dios en las alturas. Podemos exclamar como los ángeles, gloria a Dios porque Él vino a verme, porque Él vino a este mundo donde no lo merecía y Él nació en un pesebre enseñándonos cómo debemos amar, cómo debemos vivir, cómo debemos tratar a los demás. Es tan importante. Finalizamos con el texto de Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Dios es todo esto que nos está diciendo Isaías. Es un Dios admirable. Nunca nos vamos a cansar de admirar su grandeza, su poder, de entender. Nunca lo vamos a poder entender a plenitud, pero todos los días que vemos sus obras nos admiramos, nos gozamos, sentimos más cercanía con Él cuando vemos lo que Él hace por nosotros. Consejero, cuando nosotros no sabemos qué hacer, ahí está nuestro consejero. Ahí está, Padre, no sé qué hacer, ¿cómo le hago? Ahí está tu consejero, el mejor consejero, el que ya sabe las respuestas adecuadas sin falla. Dios fuerte. Si me siento débil, tengo un Dios fuerte. Si no puedo, tengo quien me defiende, mi Dios fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor, dice. A Él correrá el justo y será levantado. Porque Él es Dios fuerte, Padre eterno. ¿Para cuántos de nosotros podríamos decir, me falta un padre, me faltó un padre, una figura paterna? Dios es tu Padre, Padre eterno. Me falta un marido, Dios es tu marido. ¿Sí? ¿Cuántas personas a veces se excusan diciendo, es que yo no tengo esto, es que yo no tengo un soporte de un varón, es que yo no tengo un soporte de un papá, es que yo no tengo un soporte, una figura que me aliente? Él es tu Padre eterno, no nada más en esta tierra, sino arriba por la eternidad. Él es tu Padre y el príncipe de paz. ¿Sí? Cuando vivimos en un mundo lleno de guerras, de ambición, de peleas, de tantas cosas diversas en las cuales nos enfrentamos a peleas, a batallas en la vida, Él es nuestro príncipe de paz. Él nos da esa seguridad y esa paz. Verso siguiente, verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a
a terminar, vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Yo te diría, después de escuchar el mensaje de Jesús, es importante que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿Qué vamos a hacer con el mensaje de Cristo, de salvación? No podemos decir el día de mañana lo haré, el día después iré. No, si tú el día de hoy Dios te llama y dices no quiero, pues estás rechazando el mensaje de salvación. Dios te llama si tú no has conocido a Jesús, si tú no has hecho efectivo la salvación de Cristo para tu vida. Es día de salvación también para ti el día de hoy. Es necesario acercarnos a Dios. Si tú conoces a Jesús, acércate también a ese trono de la gracia y Dios dará ese oportuno socorro. El día de hoy es un tiempo en el cual nosotros podemos acercarnos a Dios con toda la confianza, sabiendo que Jesús trae la salvación a este lugar. No necesitas, como dijimos, no necesitas hablar de una manera muy rebuscada, no necesitas hacer una gran oración, solamente decirle en tus propias palabras a Jesús: Jesús, ven a mi vida, Jesús, perdona mis pecados, te amo, quiero estar contigo por la eternidad, porque tú viniste a este mundo a salvar lo que se había perdido. Creo en ti y creo que tú has venido por mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque sabemos que tú has venido a este mundo para salvación. Sabemos que la Navidad es un día en el cual el mundo celebra, pero nosotros celebramos más allá de una fiesta, celebramos la vida de Jesús, celebramos la salvación, celebramos la gracia, celebramos el día en el cual tú nos abriste ese acceso al Padre, ese lugar para que nosotros podamos acercarnos con toda confianza y con toda seguridad hasta el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Padre, yo te pido por cada persona que hoy se acerca a ti en busca del perdón, en busca de la reconciliación, en busca de esa vida eterna. Señor, sálvalos. Señor, que puedan conocerte, que puedan acceder también a esa gracia por la cual tú viniste. Tú quieres hoy salvar, tú quieres hoy hacer que la gente nuevamente esté contigo. Para eso viniste, para eso moriste, para eso estás aquí, tu Espíritu Santo, el día de hoy. Queremos rogarte por cada familia, Señor, bendícela, que en estas fechas, Señor, podamos estar cerca de ti, podamos acercarnos con nuestro corazón ante ti, con un corazón de veras lleno de ti. Queremos ser más como tú. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Vamos a ir terminando también con nuestra transmisión el día de el próximo sábado. También vamos a tener la reunión aquí, como generalmente se agenda el día sábado a las 11 de la mañana. Tenemos un estudio bíblico de Romanos, que estamos viendo un estudio verso por verso. Es importante también para los que gusten venir a estudiar la Biblia. Y bueno, el día domingo, el próximo domingo, no va a ser aquí la reunión,